A lo largo de la presentación vamos a abordar los 9 bloques de contenido que aquí podemos observar. Dentro de la fundamentación teórica hemos querido destacar el papel del docente como responsable de crear el hábito lector de su alumnado. Según esto, McCull y Guespas afirman que aquellos docentes que leen con frecuencia emplean diversas técnicas para mejorar la formación lectora de su alumno y alumna. San Juan defiende que sus experiencias emocionales tienen un gran peso. Granado y Puig afirman que los docentes que carecen de motivación hacia la lectura ven esta actividad con un único valor instrumental, y Domínguez concluye que para transmitir un buen hábito lector al alumnado es necesario que los docentes también tengan un buen hábito lector. Tras la revisión bibliográfica hemos documentado 14 obras que abordan el tema. La mayoría de ellas trabajan con informantes de dos titulaciones, educación infantil y primaria, salvo el caso de Amo y Baldrich, que se centran exclusivamente en estudiantes de educación infantil, y Larragueta y Ceballos Viro, que también incorporan a los docentes. En la mayoría de los casos, los informantes son exclusivamente de una universidad, menos en 5, como vemos aquí, en los que hay informantes de varias universidades. Y los autores más representativos son Felipe, Elche y Lluvero, porque trabajan de manera conjunta y tienen más de una obra. El segundo punto de este trabajo corresponde al diseño de los objetivos e hipótesis de la investigación. Aunque la cantidad de objetivos y de hipótesis elaborados es mucho mayor, hemos querido centrarnos en los que aquí mostramos porque son los que tienen un mayor peso dentro de la investigación. Como podemos observar, a cada objetivo corresponde una hipótesis y todos ellos los vamos a analizar a continuación. Nuestra investigación es de carácter pseudolongitudinal, descriptivo y correlacional. Es pseudolongitudinal y no longitudinal en sentido estricto porque nuestros informantes han sido alumnos de primero y de cuarto, distintos, no han sido los mismos los de primero y los de cuarto. Si lo hubieran sido, habría sido obviamente longitudinal. Es descriptivo porque pretendemos caracterizar los hábitos de lectura de los estudiantes de educación infantil de la Universidad de Córdoba y también si su hábito lector es similar al de estudiantes de otras universidades. Y por último sería relacional porque queremos comprobar si existe alguna relación entre las experiencias que han tenido con la lectura durante su infancia y también las experiencias que tiene el entorno cercano de los estudiantes con su hábito lector actual. Y aquí podemos ver que hay una relación entre cada uno de los objetivos que nos hemos planteado con los distintos aspectos del método de nuestra investigación. El apartado 4 de este trabajo describe la población y la muestra de estudiantes que han participado en la investigación. La población está conformada por un total de 273 estudiantes universitarios del grado de Educación Infantil de la Universidad de Córdoba durante el curso académico 2021-2022. La muestra, por su parte, está compuesta por un total de 138 de ellos. De esta muestra podemos destacar datos sociodemográficos como la edad media, que se sitúa entre los 20 y los 21 años, el género, en el que hay una clara superioridad de participación femenina, y también hemos podido conocer que su nota media se sitúa, tanto en primero como en cuarto, en torno al 7. La muestra es de carácter no probabilístico, de conveniencia y no representativa. Como variables independientes de nuestra investigación hemos tenido en cuenta el hábito lector del entorno cercano de los estudiantes, el paso por la universidad y las experiencias que los estudiantes tuvieron con la lectura durante la infancia. La variable dependiente ha sido el hábito lector actual de los estudiantes, que hemos operacionalizado en 3 tipos de lector. El lector frecuente, que según la bibliografía se puede medir de distintas formas, si leen con una frecuencia diaria o semanal, o si a lo largo del año leen 10 o más libros. El lector ocasional, si suelen leer pues con una frecuencia mensual o trimestral, o bien si leen entre 3 y 9 libros al año. O el no lector, que se caracteriza porque no lee nunca o casi nunca, o no lee ningún libro al año o como mucho 2 libros. Para someter a prueba la hipótesis planteada y cumplir con los objetivos establecidos, hemos elaborado un cuestionario. Aunque es de creación propia, está basado en instrumentos ya existentes que hemos analizado durante el proceso de revisión bibliográfica, pertenecientes a investigaciones desarrolladas por los autores que aquí mostramos.
El primer paso para la elaboración de nuestro instrumento ha consistido en la revisión bibliográfica de cuestionarios existentes sobre hábito lector. A continuación, procedimos al diseño de su primera versión, que fue validada por un juicio de un total de 4 expertos. Tras ello, procedimos a estructurarlo en 4 apartados, siendo estos datos personales, hábito lector del entorno cercano, hábito lector en la infancia y hábito lector en la actualidad. Redujimos sus ítems a un total de 45. Tras ello, nuestro cuestionario fue sometido de nuevo a una prueba de pilotaje, tras la que obtuvimos el instrumento final, que fue traspasado en último paso a un formulario de Google. Aquí tenemos los resultados que van a ilustrar nuestro objetivo principal, que es comprobar si el hábito lector de los estudiantes mejora a lo largo de su formación, y lo hemos analizado desde 2 perspectivas, en cuanto al tiempo que dedican a la lectura, o mejor dicho, la frecuencia, si es diaria, semanal, mensual, y vemos que los lectores frecuentes disminuyen en cuarto, aumentan los lectores ocasionales y el número de no lectores permanece igual. Con lo cual, según esta perspectiva, no mejoraría. En cuanto al número de libros leídos al año, sí aumenta el número de lectores frecuentes, disminuye el número de lectores ocasionales y aumenta el número de lectores. Con lo cual, desde un punto de vista descriptivo, no podemos decir que después del paso por la universidad mejore el hábito lector de los estudiantes. Teniendo en cuenta las 2 perspectivas, podríamos decir que permanece igual, o en el peor de los casos que empeora, pero no podemos concluir que sea una diferencia estadísticamente significativa. Atendiendo al objetivo de describir los hábitos de lectura de los estudiantes del grado de educación infantil de la UCO, encontramos que el soporte utilizado por excelencia, tanto por el alumnado de primer como de cuarto curso, es el papel. El género por excelencia para ambos grupos es la narrativa, al que le sigue la prensa, tanto nacional como local, y la poesía. En cuanto a los temas de lectura, en ambos grupos triunfan las obras de carácter romántico, seguidas de lecturas de misterio, de educación, de aventura y de superación personal, siendo las de economía las posicionadas en último lugar. Un aspecto muy ilustrativo del hábito lector es la medida en que se realiza una lectura completa de las obras, es decir, cuántos libros de los que hemos empezado a leer los llegamos a terminar. Aquí existe una diferencia entre los alumnos de primero y de cuarto, porque la mitad de estos los termina siempre, mientras que en primero esto ocurre en un 44% de los casos. Por lo que respecta al momento del día preferido para la lectura voluntaria, en este gráfico observamos cómo ambos grupos presentan comportamientos similares, entre los que predomina leer antes de dormir, si bien es más habitual entre los alumnos de cuarto, con 51% frente al 45% de primero. La siguiente respuesta más repetida ha sido cualquier momento es bueno, con un 17% en primero y un 22% en cuarto. Así, parece que existe una tendencia en leer antes de dormir que aumenta a medida que el alumnado avanza en sus estudios universitarios. En relación con la frecuencia con la que leen en distintos lugares, el lugar preferido por parte de ambos grupos es el domicilio, seguido por la universidad. En el otro extremo, también coinciden en el menos frecuentado, que es un bar o cafetería. Por lo tanto, parece que los lugares preferidos para leer se mantienen invariables en el tiempo. Si observamos los resultados obtenidos en otras investigaciones, podemos comprobar que aunque los datos son muy dispares, la tendencia suele ser muy similar, y es que predominan los lectores ocasionales, le siguen los no lectores y por último están los lectores frecuentes. Esa es la misma tendencia que hemos observado en nuestra investigación, pero nuestros datos estarían por debajo de la media, con lo cual, aunque la tendencia es similar a la de la mayoría de los estudios, sin embargo, el hábito lector de los estudiantes de educación infantil de la Universidad de Córdoba está por debajo de la media. El hábito lector, por lo tanto, sería inferior. Para determinar la experiencia que tuvieron los estudiantes con la lectura durante su infancia, les propusimos estas preguntas.
con una respuesta tipo Likert, una escala de 0 a 4, y observamos que la media es exactamente la misma, 2,73, con la misma desviación. En una escala de 0 a 4 podemos decir que su experiencia fue positiva, ¿no?, en un término medio. Para determinar qué prueba de correlación debíamos hacer, si era de carácter paramétrico o no paramétrico, extrajimos la curva de Gauss y vemos que se desvía de la norma, con lo cual tenía que ser una prueba no paramétrica, lo que sería el coeficiente de correlación de Spearman, y aquí vemos que efectivamente se produce una relación estadísticamente significativa entre la experiencia lectora durante la infancia y el hábito lector actual de los estudiantes. Para determinar la experiencia con la lectura que tiene el entorno cercano de los estudiantes, les pedimos que determinaran de 0 a 4 cuál creían que era el hábito lector de sus padres, de sus hermanos, de sus amigos y de sus compañeros de clase, y también qué conversaciones, la frecuencia de conversaciones que tenían en torno a la lectura. Y vemos que la media de 0 a 4 pues es baja en lo que se refiere a las conversaciones y está justo en el punto medio en cuanto al hábito lector, que suele ser ligeramente superior en cuarto curso frente a primero. Al igual que hicimos antes, calculamos la campana de Gauss para determinar qué prueba estadística debíamos hacer, que en este caso tenía que ser paramétrica, el coeficiente de correlación de Pearson, y también comprobamos que existía una relación estadísticamente significativa entre el hábito lector del entorno cercano y el hábito lector de los estudiantes. Puesto que hemos obtenido correlaciones estadísticamente significativas, hemos querido comprobar si también hay una relación de causalidad entre esas dos variables y el hábito lector de los estudiantes. Pero tras realizar el análisis estadístico correspondiente, la prueba de ANOVA, comprobamos que solamente existe una relación de causalidad estadísticamente significativa entre el hábito lector de la infancia y el hábito lector actual, pero es muy pequeña esa causalidad, con lo cual pues solo podríamos decir que efectivamente el hábito lector de la infancia influye, es causa del hábito lector actual en un porcentaje pequeño, pero el hábito lector del entorno cercano no lo sería. Finalmente, tras haber comprobado y refutado la hipótesis que planteamos en un primer momento, queremos resaltar las siguientes conclusiones. Primero, que el hábito lector de los estudiantes, tanto de primero como de cuarto, del grado de educación infantil de la Universidad de Córdoba es bajo, pues como hemos visto, predominan los lectores ocasionales y los no lectores. Que el hábito lector de los estudiantes de este grado es similar al de los estudiantes de este grado de otras universidades, aunque peor que la media. Que el hábito lector de los estudiantes está determinado levemente por las experiencias lectoras durante la infancia. Que el hábito lector del entorno cercano de los estudiantes correlaciona con el hábito lector de estos, pero no hay una relación de causalidad. Y por último, y más importante, que el hábito lector de los estudiantes no mejora tras su paso por la universidad. Para finalizar, nos gustaría resaltar que durante el transcurso de esta investigación hemos ido encontrando algunos elementos frente a los que se nos han ocurrido algunas propuestas de mejora. Así, consideramos que sería una buena opción que las encuestas sean realizadas al alumnado de primero en septiembre, justo al ingresar en la universidad, y en mayo al alumnado de cuarto, en el culmen de su formación universitaria. Otra propuesta consistiría en seleccionar para la muestra solo al alumnado que procede de estudios de bachillerato, excluyendo a aquellos que hayan realizado un grado formativo superior u otra carrera universitaria, porque los alumnos procedentes de ciclos formativos tienen más edad que los de bachillerato y, por lo tanto, su hábito lector puede ser diferente por contar con más experiencia vital. Y por último, tal y como hemos comentado, existe correlación positiva entre las experiencias lectoras de la infancia y el hábito lector del entorno y el hábito lector actual. Ante esto, planteamos una nueva línea de investigación a partir de la siguiente pregunta. Si manipulamos la variable hábito lector del entorno cercano y experiencias lectoras en la infancia, ¿podríamos obtener un hábito lector actual diferente?